Ezequiel capítulo 37. Dios les bendiga a todos los que están viendo este video. Hoy les quiero hablar acerca de el Valle de los Huesos Secos, de esa historia bien conocida de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, y el tema de hoy se llama Soplando Vida. Dios está hablando fuerte a mi vida acerca de esto y hablándome acerca de que la iglesia de Cristo en esta nación y en todo lugar es la encargada de soplar su vida sobre la sociedad, sobre las personas. Y en este tiempo, que es un tiempo de crisis a nivel mundial, a nivel nacional, Honduras prácticamente envuelto en crisis de todo tipo, es tiempo que la iglesia se levante a soplar vida. Ahora yo quiero que leamos este capítulo bien conocido en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Quiero dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que este día puedas tú hablarnos a través de esta palabra, Señor. Sé tú usando mi vida como un instrumento de bendición en tus manos, Padre. Toma control de cada mente y de cada corazón para que pueda recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo, hermano, de soplar vida. ¿Sabe? Estamos en una nación en crisis en todas las áreas, en la economía, por la corrupción, ahorita por lo del virus. Honduras está envuelta en grandes crisis, y no solo Honduras, sino muchas naciones. Y la necesidad, Dios traía a mí esa pregunta. ¿Qué está soplando la iglesia a la sociedad? ¿Qué está soplando o qué está emitiendo o proclamando la iglesia a la nación? Y venía a mí ese sentir y decirles esto: es tiempo de soplar vida, ¿sabe? Y yo me ponía a pensar en esta historia de Ezequiel con el Valle de los Huesos Secos. Como ese valle estaba lleno de huesos secos, y luego cuando sucede lo del soplo, ¿verdad? Cuando él comienza a profetizar vida sobre los huesos secos, ese ejército de huesos secos se convierte en un ejército vivo, lleno de vida. Recobran la vida de Dios. Entonces es tiempo de que la iglesia comience a soplar vida. En una sociedad que está en el precipicio, en una nación que está envuelta en corrupción, envuelta en delincuencia, en pobreza. Es tiempo que la iglesia comience a soplar vida. Ahora, hay algunos puntos en este capítulo que Dios me mostraba acerca de cosas que Ezequiel hizo antes de llegar al punto de soplar vida, y que es necesario que nosotros como iglesia las hagamos para poder proclamar vida sobre esta nación, proclamar vida sobre la ciudad, sobre el lugar donde tú estás, sobre tu casa. Es necesario hacer ciertas cosas que Ezequiel aquí voy a enseñarles yo que él lo hizo, ¿verdad? Antes de él soplar vida. Lo primero que él hizo, según Ezequiel 37:1, es que fue guiado por el Espíritu. Mira lo que dice la palabra. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. O sea, lo primero que pasó con Ezequiel es que él fue guiado por el Espíritu. Entonces, una iglesia que no es guiada por el Espíritu no va a poder soplar vida en esta nación. No va a poder soplar vida en una sociedad en crisis. Él fue guiado por el Espíritu. Este punto es importante, ¿sabe? Porque para que la iglesia impacte la sociedad, para que la iglesia impacte la nación, es necesario que sea guiada por el Espíritu y no por hombres. Una iglesia guiada por el Espíritu produce vida. Una iglesia guiada por hombres
produce caos, produce muerte, produce muchas cosas que no traen vida a la nación. Es necesario que la iglesia de Cristo en Honduras comience a dejarse guiar por el Espíritu. Somos ministros del Espíritu, no de una religión, no de una cultura. Somos ministros del Espíritu, no de hombres. Y entonces lo primero que sucede con Ezequiel es que dice: la mano de Jehová, y fui llevado por el Espíritu de Dios a un valle. O sea, él fue guiado por el Espíritu. La iglesia de Cristo en Honduras necesita ser guiada por el Espíritu, y que el Espíritu le guíe a proclamar su vida en esta nación, en esta sociedad. En cada ciudad, en el lugar donde tú estás plantado, es necesario que la iglesia comience a ser guiada por el Espíritu. Fue lo primero que pasó con Ezequiel. Fue guiado por el Espíritu. Él estaba en un lugar y después fue puesto en un valle de huesos. Ahora, mira el segundo punto. El versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Escucha, el segundo punto del que Ezequiel hizo es que se acercó y vio la condición de los huesos. Él se acercó. ¿Sabe que él dice la palabra que fue acercado, y él pudo ver que eran muchos huesos y estaban secos? O sea, él se acercó y vio la condición. ¿Sabe que la religión nos lleva a alejarnos de la sociedad? Y a veces usamos mal ese versículo que dice que no somos de este mundo. Y entonces usamos como excusa ese versículo para enajenarnos de los problemas de la nación, de los problemas de la sociedad, de los problemas que nos rodean. Y nos volvemos como indiferentes y nos encapsulamos en cuatro paredes. Y bien, nosotros estamos en el cielo dentro de cuatro paredes y el mundo en caos afuera. Y ¿sabe qué? Lo que hizo Ezequiel, dice que se acercó a donde estaban los huesos y pudo ver que estaban secos y pudo ver que eran muchísimos. Y entonces es ahí, en esa cercanía, que él se impacta de cómo está la condición de ellos. Entonces es necesario, escuche, que como iglesia no seamos indiferentes a los problemas que están envolviendo la nación. Es necesario que como iglesia no seamos indiferentes a cómo está la crisis, a cómo está la corrupción, a cómo está la delincuencia, a cómo está. Porque entonces, si no sabemos cómo está, no vamos a poder manifestar la vida de Dios en la nación. Es necesario tener contacto, es necesario no ser indiferente, no estar encerrados en las cuatro paredes. Es verdad que no somos de este mundo, pero está hablando de que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero no significa que tenemos que ser indiferentes a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos envuelve, a la crisis que envuelve la sociedad. ¿Sabe que un médico, para poder él tratar a un paciente, para poder él diagnosticar o recetar un medicamento que le ayude a un paciente o operar algo, el médico primero ve la condición de la persona, analiza la condición de la persona, por caso si tiene que operarlo, él analiza y dice: tengo que operarte porque tienes este problema, o tienes que tomar este medicamento porque tienes este problema. O sea, primero el médico ve la condición para luego trabajar. Entonces la iglesia jamás va a poder impactar una sociedad con la cual no tiene contacto. La iglesia jamás va a poder trastornar una sociedad con la cual no tiene contacto, con la cual no tiene cercanía. Tienes que ver la condición, tienes que salir de las cuatro paredes y ver la condición de tu ciudad, la condición de tu nación, la condición de tu casa, de tu familia. Tienes que verla, porque de esa forma tú vas a ver en qué forma tienes que trabajar para impactar esa sociedad.
Jesús sabe que el ministerio de Jesucristo no fue en 4 paredes. El ministerio de Jesucristo fue en las calles. Él tuvo contacto con las multitudes. Allí pudo ver gente endemoniada y por eso las liberó. Allí pudo ver gente enferma y por eso la sanó. Allí pudo ver gente juzgada y por eso la restauró. O sea, él tuvo contacto con la condición de la gente. O sea, él no lo sanó en 4 paredes. Él tuvo contacto con la condición de la sociedad y por eso él impactó la sociedad. Lo mismo los apóstoles de la iglesia primitiva, ellos tuvieron contacto con la sociedad y por eso trastornaban. Cuando miraban a Pablo y a Silas, decían: ahí vienen los que trastornan el mundo, porque ellos tenían contacto con la sociedad. La iglesia, escuche, la iglesia le está faltando contacto. A la iglesia le está faltando acercarse a la sociedad, acercarse a las multitudes para que pueda ver cómo está y para que pueda orar efectivamente viendo cómo está y saber exactamente por qué orar o qué hay que manifestar, porque es lo primero. En lo que hizo Ezequiel estuvo cerca, mire, y me hizo pasar cerca de ellos, dice el versículo 2, por todo en derredor. O sea, lo rodeó, recorrió el valle, viendo cada hueso seco. Y dice: y aquí que eran muchísimos. O sea, él pudo ver que no eran pocos por estar cerca. Es necesario tener contacto con la gente. Es necesario tener contacto con la sociedad. Acércate. Tenemos que acercarnos. La iglesia no puede encapsularse. Y es verdad que somos llamados a traer el cielo a la tierra, pero no tenemos que convertir el templo solamente en un pedacito de cielo. No, hay que salir más allá de las 4 paredes y hay que impactar la sociedad, pero tenemos que ver, tenemos que acercarnos, no tenemos que ser indiferentes. O sea, estoy bien yo en la iglesia y allá la nación que se pierda. Estoy bien yo en mi casa, pero está bien que la gente se muera de hambre. No, la iglesia tiene que acercarse para poder soplar vida sobre esta nación. Y mire el tercer punto, Ezequiel 37:3. Mire lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, escuche, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor me hablaba fuerte y me decía: la tercera cosa que Ezequiel hizo fue que dimensionó su fe. ¿A qué me refiero con esto? O sea, Ezequiel estuvo cerca del valle de los huesos, los pudo ver secos. Los pudo ver, o sea, no tenían nada de vida, ni esperanza de vida. O sea, en lo natural, en la naturaleza de Ezequiel, en la mentalidad de Ezequiel, esos huesos no podrían vivir. No podrían tener vida, esperanza. Y entonces cuando el Señor le dice: vivirán esos huesos, lo que Él hace es dimensionar su fe desde su perspectiva a la perspectiva de Dios. Y le dice: tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Y entonces lo que Él hace es dimensionar su fe a la perspectiva de Dios. Hay cosas que tú las ves perdidas, pero en la perspectiva de Dios aún hay esperanza. Hay cosas que tú ya las ves muertas, pero en la perspectiva de Dios aún pueden vivir. Hay cosas que tú las puedes ver terminadas, pero en la perspectiva de Dios aún falta mucho por hacer. O sea, desde la perspectiva de Dios las cosas se ven diferentes. ¿Qué te estoy diciendo? Aunque nosotros en la natural podamos ver la nación perdida, la nación destruida, en la perspectiva de Dios aún hay esperanza para Honduras. Aún hay esperanza para La Paz. Aún hay esperanza para Comayagua, para Copán, para San Pedro Sula, para Tegucigalpa, para cada departamento de esta nación. Aún hay esperanza para tu casa, aún hay esperanza para tu familia, porque desde la perspectiva de Dios las cosas no se ven desde nuestra capacidad y desde nuestra posibilidad, sino que se ven desde la capacidad y el poder de Dios. Entonces lo tercero que hace Ezequiel es que él, escuche bien, dimensiona su fe, porque en su naturaleza y en su mente racional no podrían vivir esos huesos, pero él sabía que viendo desde la perspectiva de Dios, esos huesos eran capaces de vivir. O sea, lo que tiene que hacer la iglesia después de
de acercarse, después de estar cerca de la condición de las personas, después de ser guiado por el Espíritu, lo tercero que tiene que hacer la iglesia, escuche, es dimensionar su fe. Es tiempo de dimensionar la fe. Es tiempo de que dejemos de ver las cosas según nuestra mente racional y comencemos a ver las cosas según el poder de Dios. Allá no hay nada imposible para Dios. Dios puede levantar esta nación. Dios puede levantar tu ciudad. Dios puede levantar tu familia. Dios puede levantar tu casa. Hoy el Señor te pregunta como le preguntó a Ezequiel: ¿vivirá Honduras? Así como le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y le dijo, tú lo sabes. O sea, Él te está preguntando, ¿hoy vivirá? ¿Crees que vivirá? En tu naturaleza, en tu mentalidad, puedes decir no. Pero desde la perspectiva de Dios, aún hay esperanza para Honduras. Aún hay esperanza para cada ciudad. Aún hay esperanza para tu familia. Hay una esperanza para tu matrimonio. Aún hay esperanza. Es tiempo de que dimensionemos la fe. No podemos provocar o soplar vida con nuestra razón. Es necesario dimensionar la fe a la perspectiva de Dios. Para soplar vida yo tengo que pararme desde la perspectiva, o sea, desde mi perspectiva las cosas se ven muy grandes y se ven imposibles, pero desde la perspectiva de Dios todo es posible. Pastor, pero Honduras, mire, está envuelta en corrupción. Sí, pero Dios tiene el poder para restaurar una nación, para sacar los corruptos, para levantar una nación del precipicio. Pastor, pero es que mi hogar ya no tiene solución, mi hogar ya está destruido. Pero es que desde la perspectiva de Dios, Dios es capaz de restaurar el hogar que esté más destruido. O sea, cuando tú dimensionas tu fe, tú te das cuenta que cosas imposibles son posibles. Tú te das cuenta que cosas que se ven ya destruidas pueden ser restauradas. Escuche lo siguiente. Siguiente cosa que hizo Ezequiel. Versículo 4 del capítulo 37 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuche esto. Lo cuarto que hace Ezequiel para soplar vida es que escucha la voz de Dios. La iglesia de Cristo hoy en día está escuchando más otras voces que la voz de Dios. Está escuchando la voz de la crisis, la voz de la noticia, pero no está escuchando la voz de Dios. Está bien que escuchemos a veces noticias para darnos cuenta cómo estamos, pero también tenemos que escuchar más la voz de Dios. A través de su palabra, a través de la oración, tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Una iglesia que no escucha la voz de Dios no va a poder soplar vida, porque la vida viene de la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando el Señor le pregunta, le dice a sus discípulos, si quieren pueden irse ustedes también. Viene Pedro y le dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Una iglesia no va a poder soplar vida si no escucha las palabras de Dios, si no escucha la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿O qué voz está escuchando la iglesia? Una iglesia que está escuchando palabras de hombre, palabras de las tinieblas, voz de las tinieblas, no va a poder soplar vida sobre esta nación. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Escuchen, es necesario que escuchemos la voz de Dios para que podamos proclamar vida sobre esta tierra, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu aldea, sobre tu caserío, sobre tu ciudad, sobre la nación. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Una iglesia que escucha más otras voces que la de Dios no puede soplar vida sobre nada, sobre nadie. Por eso Pedro dice: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. O sea, la vida no proviene de nosotros, la vida proviene de Dios. Y si no escuchamos a Dios, no vemos la voz de Dios. Y si vemos televisión, si estamos en YouTube, en redes sociales, que sea para edificar nuestra fe y para que podamos nosotros escuchar la voz de Dios a través de lo que vemos ahí y podamos soplar esa vida en otros. Porque lo que Ezequiel sopló, o sea, el soplo es algo simbólico de lo que es proclamar o profetizar. Entonces lo que Ezequiel hizo fue nada más transmitir lo que el Padre ya le había dicho.
O sea, Él no generó nada. Él simplemente transfirió lo que el Padre ya le había hablado a Él. O sea, Él fue el canal, simplemente no fue el que provocó la vida. O sea, una iglesia que se desconecta, escuche, de la voz de Dios, es una iglesia que no va a poder proclamar la vida de Dios en la nación. Es una iglesia que no va a poder soplar vida. Es tiempo, iglesia, de que sople la vida de Dios en la nación. Aleluya. Aleluya, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios como iglesia. Como iglesia. Escuche, y lo siguiente, lo quinto que él hace es lo que todos sabemos. Y Ezequiel sopló vida sobre los huesos secos. Y el versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. O sea, él lo que hizo fue proclamar lo que ya el Padre le había dicho a él. Y sopló vida, y usted conoce la historia. Los tendones se unieron, los huesos se unieron. Y ese ejército, ese valle de huesos secos se convirtió en un ejército de generales. De personas llenas de vida. Porque él lo que hizo fue soplar lo que el Padre ya le había aportado. Escuche, necesito estar lleno de Dios, lleno de su espíritu, lleno de su voz, para poder soplar vida. Una iglesia vacía no va a poder soplar vida sobre una nación. Una iglesia vacía, un cristiano vacío, no va a poder soplar vida sobre su casa. Es necesario estar lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno de su espíritu, como Ezequiel. Se llenó de la voz de Dios, se llenó del espíritu, se llenó del poder de Dios y lo sopló, lo transfirió y pudo proclamar y pudo levantar un valle de huesos secos. La iglesia, si está vacía, no va a poder impactar la sociedad. Es necesario que me llene de Dios, que me llene del espíritu, que me llene de la voz de Dios, para que yo pueda soplarlo sobre la nación, sobre la ciudad. Escuche esto: tú soplarás lo que portas. O sea, la iglesia va a soplar lo que porta. Si está llena de negatividad, va a soplar negatividad. Si está llena la iglesia de incredulidad, va a soplar incredulidad. Si está lleno de derrota, va a soplar derrota. Si está lleno de falta de fe, va a soplar falta de fe. Si está lleno de religión, va a soplar religión. O sea, tú soplas lo que porta. Ahora, pero si tú portas el Espíritu de Dios, si tú portas la palabra, si tú portas la presencia, si tú portas el poder de Dios, usted va a soplar eso sobre la sociedad, sobre la nación, sobre su casa. O sea, todo depende de lo que portas. Yo no sé la iglesia qué es lo que está portando ahorita. Yo no sé qué es lo que tú estás portando ahorita, pero la nación necesita una iglesia que porte el Espíritu de Dios. La nación necesita una iglesia que porte la voz de Dios, que porte la presencia de Dios, para que pueda soplarla sobre la nación. Porque lo que va a transformar la nación no es una religión. Lo que va a transformar la nación no son hombres. Lo que va a transformar la nación es el Espíritu de Dios, es la voz de Dios, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. ¿Y quiénes somos los encargados de manifestarlo en esta tierra? Es la iglesia. Pero la iglesia tiene que llenarse del soplo, tiene que llenarse de la vida de Dios para poder emitirla, para poder transferirla a una sociedad en decadencia, a una nación en crisis, a una familia que está destruyéndose, a una sociedad que está sin fe, a una sociedad que se está secando. Una iglesia tiene que estar llena para poder soplar vida de Dios. Aleluya. El Señor está necesitando a alguien que se pare. Alguien que se pare a proclamar la vida de Dios. Alguien que se pare como Ezequiel, a escucharlo a Él, no a los hombres. A escucharlo a Él, no a la crisis. Para que pueda soplar eso sobre esta nación. Para que le pueda dar esperanza a una nación a la que nadie le da esperanza. Para que pueda soplar que hay esperanza a una sociedad que está pensando lo peor. Pero si la iglesia se envuelve en la misma sequedad que la sociedad, un ciego no puede guiar a otro ciego, y un muerto no puede resucitar a otro muerto. Es necesario que haya vida de Dios en nosotros como iglesia, para que podamos soltarla sobre esta nación,
sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el lugar donde tú vives. El Señor necesita a alguien que se pare. Diga conmigo, yo soy ese alguien. Aleluya, aleluya. Escuche, el Señor hoy te pregunta como le preguntó a Ezequiel. Le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Y él dimensiona su fe y dice, tú lo sabes, Jehová, vivirán. Y entonces el Señor te pregunta, yo no sé si tú me escuchas en Comayagua, yo no sé si tú me escuchas en La Maní, en La Paz, en San Pedro, en Tegus, yo no sé si me escuchas fuera del país, pero ponle el nombre de tu ciudad o del lugar donde tú vives y el Señor te pregunta, ¿vivirá? Ahora tú puedes seguir con tu razonalidad y poder decir, no, ya estamos fregados, esta nación ya está destruida. Ya no sirve para nada. Tú puedes decir, si es tu hogar o el hogar de alguien, pues este hogar ya no tiene solución, ya no tiene para cuándo. Estamos fritos, como decimos aquí nosotros. Podemos decir todas esas cosas. Pero si tú dimensionas tu fe como Ezequiel, vas a decir, tú lo sabes, Señor. Y el Señor sabe lo que va a decirte. Hay esperanza para Honduras. Hay esperanza para tu ciudad. Hay esperanza para tu familia. Si tan solo te llenas de mí, si tan solo dimensionas tu fe, si tan solo proclamas vida sobre esta nación. Amén. Una iglesia vacía de Dios, una iglesia que no escucha a Dios, es una iglesia que no va a impactar esta nación. ¿Sabe? Honduras está lleno de iglesias. Hay sin número, infinidad de templos, de denominaciones. Hay tanta iglesia, podría decirse, tanta organización. Pero el Señor está preguntándole a la iglesia, ¡hey! ¡Salgan! Salgan de las cuevas y soplen vida sobre esta nación. Porque de nada sirve que se levante otro templo, que se levante otra denominación, si no van a llenarse de mí, si no van a dejarse guiar por mi espíritu, si no van a dejar de ser religión y comenzar a proclamar vida sobre esta nación. La iglesia tiene que impactar la nación. La iglesia debe impactar la sociedad. La verdadera iglesia impacta, hermano. Impacta. ¿Sabe? Cuando está preso Juan el Bautista, manda a uno de sus discípulos, un mensajero a donde Jesús, a preguntarle, Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escuche, Juan el Bautista manda a preguntar esto. Y entonces viene Jesús, yo creo que lo queda viendo medio, se ha de haber reído un poco Jesús, y le dice al discípulo, mira, yo no sé, pero los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los gentiles es predicado el evangelio. Así que tú asume si soy o no soy. Escuche bien, él impactó la sociedad y eso fue la señal de que demostró quién era. O sea, la señal de que va a demostrar que somos la iglesia de Cristo es que vamos a impactar la sociedad. No tiene que decir usted, yo soy evangélico, yo soy de tal iglesia, yo soy cristiano, aleluya, tenga la Biblia, Dios le bendiga. No, sino que lo que usted está soplando sobre la nación va a poder demostrar que usted es lo que dice que es. Tenemos que soplar vida sobre la nación. Yo no puedo estar hablando como los demás hablan. O sea, mandando a Honduras al fracaso, mandando a Honduras a la derrota. Yo tengo que hablar diferente. De mí tiene que salir una voz diferente, porque mi voz no viene desde lo que yo veo, sino que viene de la perspectiva de Dios. Yo sé que Honduras está en una crisis. Yo sé que Honduras está envuelta por corrupción, por delincuencia, por pobreza, pero también yo sé que Honduras está en el hueco de la mano de Dios y que Dios es más fuerte que todo lo que envuelve Honduras y que Dios puede hacer algo con esta nación, que Dios puede hacer algo con tu casa, con tu familia. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo profetizo, yo lo soplo sobre ti, sobre la nación, porque a eso somos llamados. No puedo estar emitiendo las mismas palabras que los demás. ¿Por qué? Porque yo soy portavoz del Espíritu, porque yo soy llamado a soplar vida. La iglesia es llamada a soplar vida sobre esta nación. Aleluya, aleluya. ¿Vivirá Honduras? Te pregunta hoy el Señor.
¿Vivirá Honduras? ¿Vivirá Comayagua? ¿Vivirán las naciones de la tierra? Es tiempo de que me llene y que me deje guiar por el Espíritu y sople vida. Y él dice, y eran secos en gran manera. Él pudo ver la condición, o sea, no eran que estaban secos, era que estaban secos en gran manera. Tú ves los noticieros, tú ves la corrupción, y es en gran manera. La dimensión de lo que está operando en Honduras es en gran manera grande. O sea, es grande. La corrupción no es algo poquito, es grande. La delincuencia, la pobreza en la nación es grande. Pero eso no limita la capacidad de Dios. Eso no limita la naturaleza y el poder de Dios. Pero si la iglesia carece del poder de Dios, y si la iglesia carece de Dios, de nada sirve que podamos decir que Dios es un Dios de poder si nosotros no estamos llenos y no lo soplamos. Es tiempo, iglesia, de soplar la vida de Dios sobre la nación. Quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me paro, Señor, como representante de tu iglesia en Honduras, para que levantes una iglesia que pueda soplar tu vida en esta nación. En el nombre de Jesús. Una iglesia, Señor, que no se llena de otras cosas, sino una iglesia que se llena de tu espíritu, de tu presencia, de tu palabra, y que a causa de eso sopla vida sobre la sociedad. Una iglesia que va a impactar la nación. Una iglesia que va a trastornar la nación. Una iglesia que va a proclamar vida sobre esta nación. Oro por ministros llenos de tu espíritu. Oro por iglesias no guiadas por hombre, sino guiadas por tu espíritu. Sabe, hermano, el Señor no necesita y la nación no necesita más evangélicos. Necesita hijos llenos de la vida de Él que proclamen su vida en esta nación. Y oro para que se levanten hijos que porten el soplo de Dios. Hijos que porten la vida de Dios y que puedan proclamarla sobre cada lugar, sobre cada ciudad. Hoy soplamos vida sobre La Paz, sobre Comayagua. Soplamos vida sobre San Pedro Sula. Soplamos vida sobre Tegucigalpa, sobre Esquía. Soplamos vida sobre, Padre, sobre Santa Bárbara, sobre Choluteca, sobre Choloma. Soplamos vida, Jesús, sobre La Maní, sobre Copán, Señor, sobre cada ciudad, sobre la gran villa. Soplamos vida, Jesús, en cada lugar, en cada región de nuestro país. Soplamos vida. Hoy nos levantamos a proclamar la vida de Dios, pero saldremos de las cuatro paredes a proclamar la vida de Dios, a proclamar la vida de Dios sobre esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te pregunta, ¿vivirá Honduras? Tú decides qué vas a contestar. Dios te bendiga.